Módulo 3 de Florinten Verde. Hemos ya tenido dos ricos y extensos módulos 1 y 2, en el cual hemos hecho un acercamiento a lo que requiere un suelo vivo, que son las 3 M's, minerales, materia orgánica y microbiología. En este primer módulo empezamos a ver cómo la microbiología ayuda a la nutrición de la planta y ayuda también a generar micro y macroagregados en el suelo, con lo cual hay mejor retención de agua, mejor anclaje, oxigenación, cómo la planta se protege a sí misma utilizando el uso de los microorganismos que están en el suelo, cómo los atrae con exudados, cómo los alberga en su rizosfera. Una enorme complejidad interesantísima de que empezamos a entenderle la relevancia de aportar no solo nutrientes, sino que aportar también vida. Luego pasamos al módulo 2, donde estuvimos viendo una generalidad que separa lo que es el abono químico del abono ecológico o orgánico, siendo el abono químico que aporta únicamente nutrientes y solamente unos tipos de nutrientes, o sea, un abanico sesgado de nutrientes, y además el formato en el que los agrega nos está cambiando el pH y la conductividad de los suelos, con lo cual también matamos la vida por el abono químico y estamos generando estas plantas que son adictas a estos abonos químicos y que están constantemente en un sistema asistencial. Requieren constantemente de agregarle más de estos abonos químicos porque no hay un ecosistema en el terreno. Luego vimos los abonos orgánicos, hicimos una lista extensa de lo que hoy en día comúnmente se consigue en el mercado y empezamos a diferenciarlos, los que aportan nutrientes, de los que aportan vida y los que aportan nutrientes y vida. Hablamos del compost, hablamos del vermicompost, hablamos de los purines, hablamos del biochar como vehículo, hablamos de los abonos líquidos, haciendo una gran separación entre lo que es lixiviados de lo que es un té o un extracto de compost. Y siempre toda la narrativa vuelve al hecho de un suelo vivo hace que las plantas estén mejor, y un suelo vivo requiere minerales, requiere nutrientes y requiere vida o microbiología, las 3 M's. Ahora vamos a pasar a ver una serie de prácticas habituales que hacemos con las plantas y unas hints, unas ayuditas a manejar mejor nuestro suelo, que vamos a ver cómo eso va a repercutir en la salud de nuestras plantas. Isa, hablemos de prácticas y métodos y pequeñas cositas que hacemos de una manera casi un toque inconsciente y ahora la empezamos a relacionar con las 3 M, la vida, los nutrientes, el agua, el oxígeno. Sí, yo espero que haya quedado claro, así muy rápido, la importancia de generar un sistema. Y una cosa que si no ha quedado claro, que puede pasar, escúchame, son temas extensísimos y súper complejos, no se olviden que luego, cuando completen estos 3 módulos, pasan a vamos a hacer sesiones en vivo con Isa y conmigo para hacer preguntas y respuestas, porque seguro que tienen varias preguntas acumuladas de haber visto estos módulos, y la idea es encontrarnos en vivo para poder compartir inquietudes, dudas y comentarios y disfrutar del encuentro. Importante que haya una constante reinoculación mediante un compost, un vermicompost muy bien hecho, muy controlado, y eso ayudará. Entonces yo creo que empezamos por el agua, ¿no? El agua es fundamental, es una cosa que hay que tener en cuenta, ya hemos mencionado antes, pero volvemos a mencionar la calidad del agua. Entonces, mirar la calidad de vuestra agua, mirar los niveles de cloro, podemos neutralizarlo. De esta manera, pues ayudaremos el sistema. Porque también somos un poco presos o presas del agua a la que tengamos accesibilidad. Entendemos que no van a ser, si estáis en algún barrio de la ciudad de Barcelona, perforación para acceder al agua subterránea, que tampoco lo recomiendo porque rompo una lanza en el sentido de que no sé cómo está ese agua subterránea, sí. Pero con el agua de grifo, que se suele hablar que es un agua muy dura con mucha cal, ese no es el mayor de los inconvenientes, sino el cloro. Entonces repasemos las técnicas que habíamos visto para hacer agua sin cloro. Era 1, agua filtrada con algún filtro de ósmosis inversa, si tenéis, y recomienda, o de carbono, como una jarra de estas con filtro de carbono, y recomiendan, como estos filtros pueden desmineralizar demasiado el agua antes del riego, ponerle una pizca así
Una pizca de sal de mesa ayuda a remineralizar el agua. Luego, una manera la más fácil y la más masiva que es para filtrar agua, que es reposarla, que es simplemente llenar agua en un cubo, en un botellón, en algún contenedor grande, o pequeños, pero varios, y uno los deja de 12 a 24 horas reposar con descubierto la tapa y el cloro se volatiliza. Y luego una manera más instantánea y que no requiere tanta infraestructura como los filtros es con los ácidos húmicos. Comprar ácido húmico embotellado, que tengo entendido se venden botellas de medio litro y demás, y con apenas unas gotitas o una tapa del ácido húmico en el agua, ya también el ácido húmico reacciona con las moléculas de cloro en el agua y hace que no esté activo para atacar a la vida. Entonces pasamos a tener agua sin cloro y ya tenemos la matriz de vida, ya la tenemos de la manera correcta. Porque fíjate que el oxígeno que pensamos que es parte de la vida, para nosotros claro que es parte de vida, pero para los anaeróbicos es un veneno el oxígeno, para las moléculas, para las bacterias anaeróbicas. Sin embargo, el agua es el elemento común a toda la vida que conocemos. Y contiene oxígeno también, ¿no? H2O. 2O, mucho oxígeno contiene. Sí, y sin miedo con el ácido húmico, que si te pasas un poco, no es algo que te va a generar ningún problema, al contrario, va a generar, es una fuente más de comida al final. El problema te lo generará en el bolsillo ahí nada está, más, pero bueno, es una cuestión de no malgastar recursos, pero que puedes poner ácido húmico en exceso en el agua para declorificarlo y funcionará incluso mejor porque agregas nutrientes. Ahí está. Ok, tenemos chequeada el agua. Luego una pregunta que muchas veces se me hace es ¿cuánto compost le pongo a la tierra? O al sustrato, me dicen. Claro. ¿Y hacemos una salvedad de lo que nosotros consideramos que es una tierra? Claro, es que ahí está la cosa, ¿no? ¿Qué punto de partida salimos, ¿no? Que de dónde proviene este sustrato, claro, qué componentes tiene, tenemos que pensar en este aspecto físico, ¿no? Cómo se comportará con el agua, todo esto, pero es una pregunta difícil de contestar. Que como buen ingeniero tienes que decir la respuesta es depende. 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 Jarabe de palo. Jarabe de palo, exactamente. Depende de cómo está el sustrato inicial. Para nosotros tierra pasa a ser algún medio, un suelo vivo, que como dice la palabra, tiene que tener microbiología, tiene que tener materia orgánica, tiene que tener una estructura ósea, entre comillas, mineral de arena, limo y arcilla suficiente, y tiene que estar armada de una manera en la cual tenga agua, o sea, no puede estar 100% seca porque dejaría de ser suelo porque tendrías la vida muerta, y tiene que estar armada de una manera que el oxígeno pueda pasar. Tú puedes tener las mejores condiciones de agua, de vida y de materia orgánica, pero si las sobrecompactas y generas un bloque compacto, eso no es tierra para nosotros porque no tiene oxígeno. Volviendo a los porcentajes de compost, es más importante que la cantidad de compost inicial que le pongas, es más importante que eso el sostenerlo y mantenerlo vivo en el tiempo. Ya a partir del 20% o del 10% de compost con sustrato van a haber diferencias, van a haber cambios y van a generar la estructura para un suelo desarrollado. En el caso del vermicompost es a menor cantidad, ¿verdad? Ya a partir del 5%. Se puede usar en menos cantidad y en realidad en un compost muy bien hecho y maduro lo puedes plantar directamente en el compost. En el compost puro. Y no hay ningún problema, pero por favor, es eso, es que es muy importante un compost muy bien hecho y un vermicompost también, porque hay muchos tipos de vermicompost también y es fundamental que esta persona entienda y esté trabajando junto con esta microbiología. Entonces, sí, lo puedes empezar. Y es lo que dijiste tú, yo creo que es fundamental, porque yo puedo reinocular esta microbiología muy pequeña, no hace falta una cantidad muy grande, pero si ellos no tienen después dónde esconderse, dónde comer y todo esto, claro, entonces ya no sirve de nada, tendrás que generas un sistema de dependencias otra vez y tienes que estar poniendo esto constantemente, ¿no? Lo ideal es tener en cuenta de este mini ecosistema que al final estás generando ahí en tu maceta, ¿no? Y es más, no solamente las cantidades, sino la precisión del dónde. Si tú estás trasplantando una planta y tienes poca cantidad de compost o de vermicompost, la mejor manera de utilizarlo es que esté justo en donde hayas cavado el lugar donde van a estar las raíces, ¿no? En contacto con la rizosfera.
Luego la misma raíz lo extenderá y lo moverá conforme vaya creciendo. Pero cuanto más cerca del foco de acción con las raíces pongamos el compost y el vermicompost, inicialmente mejor, tengo entendido. Claro, yo creo que hay situaciones que sí, otras que no, depende del vermicompost, pero la idea es esta, ¿no? Nosotros queremos que la planta va a empezar a lanzar unos exudados, unos azúcares, que tiene que conectar con esta microbiología y ella tiene que conectar con la planta. Entonces, cuanto más cerca está, es lo mejor. Lo que recomiendo siempre es hacer inoculación de semillas. Con Claro, un incluso antes de la raíz. antes de la raíz. Es la manera más económica y fácil de tener esta microbiología en contacto directo con la raíz. ¿Y cómo es esto de la inoculación de semillas? Pues ¿Tres estamos palabras? usando 2 kilos hectárea. 2 kilos hectárea, Sí. o sea, a nivel de maceta sería nada, una cucharada de té. Para que veas, ¿no?, la cantidad de microorganismos que sacamos de ahí. Pero sí, la idea es hacer una especie de papilla o extracto líquido con unas pequeñas fuentes de comida, que puede ser leche o hasta melaza, azúcares también que van a estimular. Y entonces remojar las semillas ahí. No queremos germinar, lo único que queremos es que se impregne, y con la melaza, que tiene una textura así, muy poquito, estamos hablando de muy poquito, una cucharada y medio vasito de leche. Siempre cuanto menos aquí es mejor. Y entonces esta semilla va a estar recubierta de una microbiología y unas fuentes de comida extra para poder salir. Y entonces cuando germine, que la germinación ya es algo que sale, la planta ya tiene capacidad de germinar sola, no necesita nada más, pero automáticamente ya empieza a tener todo el beneficio de esta retrófica cerca suyo. Y por más que sea poco, luego la vida se replica, la vida crece. Ahí está. Y va acompañando el mismo crecimiento de Ahí la está. planta. Los resultados a comparación de plantas, semillas inoculadas y las no, es de noche al día. Y no es nada, y no cuesta nada. Puedes usarla a nivel grande, la misma maquinaria, todo esto. Pero claro, es algo que podemos hacer también nosotros, ¿no? Si queremos plantas en nuestras casas también, es lo que dijiste tú, es poner lo más cerca posible y empezar remojando. Y me imagino que si estáis trasplantando alguna Ah, planta, es ideal. ¿vale? Mueve, me imagino sacar la maceta de abajo, hacer un pequeño repicado en las raíces para que sepan que tienen que ir hacia afuera. Y antes de colocarlo en la nueva maceta, remojarlo o poner ahí donde va a ir colocada la planta, Sí, sí, para que ya esté ahí en contacto con las raíces. sí, sí. Y si tienes casos de que no estás trasplantando, que ya tienes la planta en maceta, porque en realidad también muchas veces sucede así, la planta ya está en su maceta, no la muevan por moverla, déjenla donde está, pobrecita. ¿Cómo podemos hacer que el compost invada la mayor superficie posible de maceta, de tierra? Hay una técnica que podéis buscar por internet que se llama mulching vertical, Mulching vertical. que es una manera de hacerlo también. Se hace con sistemas de árboles muy grandes, ¿no? Porque un olivar, no vas a sacar el olivo para poner ahí. Entonces es básicamente generar agujeros en vertical muy pequeños, tipo una escoba, la parte de atrás de una Sí, escoba. o una aguja de coser, ¿no? Para tamaño maceta. Ahí está, pequeñito, y entonces ahí pones el compost y lo riegas bastante. Lo riegas con el extracto este que hemos dicho o con algún bioestimulante, alguna cosa así. Es válido también, pero la idea es eso, es hacer pequeños agujeros alrededor de la planta y entonces esto va filtrando más. Te Para allá. acercas a la raíz, que es donde quieres Claro, estar. y no de alguna empapas todo, porque tampoco la idea es de mojar todo el sistema y impregnar y saturar el sistema, porque ahí puedes generar también desequilibrios y disbiosis, ¿no? Entonces la idea es generar pequeños puntos de acupuntura que estás estimulando el sistema con la microbiología. Me encantó eso, me encantó. Y luego, una palabra que utilizamos recién, que se llama mulching, para los que o las que no están avesadas con tal término. Así. Mulch viene del concepto de cubrir, es el concepto de cubrir el suelo, tanto en el campo como en la maceta también. Cubrir lo que no quede expuesto ni al aire que corre y reseca, al sol, cubrirlo también porque luego cuando tú riegas, si tienes el suelo descubierto, el golpe del agua al impactar contra la tierra genera también compactaciones superficiales, por más que pequeñas, y solemos regar, las plantas están ubicadas en un lugar y solemos regar siempre en el mismo lugar de la maceta. Y ahí cuando la maceta está descubierta está generando un impacto y está generando una compactación. Entonces mulching es cubrirlo y ahora hablaremos de eso.
Una manera también interesante de agregar compost, muy simple, sin cata, sin trasplantes, con una cuchara únicamente, que yo recomiendo es, con la misma cuchara con la que lo colocarás el vermicompost o el compost, haz primero un pequeño hueco en la maceta, en la tierra, haz un cuenco en el suelo, coloca ahí adentro una cucharada de tu compost y luego cúbrelo. Porque si tú te pones a pensar, el compost está lleno de vida y esa vida es vida subterránea. No es vida que le agrade el sol, no es vida que le agrade las corrientes de aire corriendo por encima de ellos porque se reseca. Entonces ya lo estás protegiendo. Es una manera un poco más casulá, más simple que la de los mulch vertical de los agujeros, con una cuchara. Cubrir el compost una vez que lo agriegues. Y muy interesante, el compost de por sí es sólido, va a estar quieto, pero el agua, cuando tú riegas, va a hacer que luego vaya percolando y vaya llegando a los distintos lugares de la maceta la microbiología. Nuevamente repetimos, agua sin cloro. Volvamos al tema de los mulch, porque también lo bueno del mulch, que es una técnica de cubrir el suelo, también está a nuestro favor en el sentido de una cuestión estética de las macetas, que muchas veces cubrimos la parte de arriba de las macetas por una cuestión estética. Yo lo he hecho en mi casa y la verdad que estoy muy contento, queda muy bien. Entonces, no solamente es estético, sino que también es funcional lo del mulch. Sí, puede ser funcional también. Claro, ¿qué estamos generando cuando cubrimos algo, ¿no? Depende del material, depende de las circunstancias, pero es eso, estamos evitando que el sol toque directo con la tierra tal vez. Entonces evitamos temperaturas muy altas. Ahí al final se acabará reteniendo más agua también, ¿no? Porque ahí se va quedando. Entonces tienes más agua, más humedad, menos temperatura. Estás favoreciendo unas circunstancias para que una microbiología pueda estar activa. Depende de cómo tienes el mulching, puede ser también una fuente de comida. Entonces tenemos mulching muertos, por decir algo. Sí, o piedras, que las piedras también son mulching. Sí, piedras o madera, cachitos de madera, Corteza de paja, pino, corteza de pino. arlita, queda muy bien, la arlita misma. Pero ahorita no sé si lo descompondrán, puede ser. Puede ser, ¿eh? Que activen, Sí. ataquen algo. Entonces, estos poco a poco se pueden ser consumidos, muy poco a poco, o puedes hacer un mulching vivo también. Hay personas que al final plantan ciertas plantas que cubren la superficie, entonces tienes raíces vivas en un sistema que está ayudando a favorecer más microbiología, diferentes exudados, más sombra, más humedad. Cuanto más es la sintropía, ¿no? Cuanto más genera más. Yo lo que hacía muchas veces era el concepto de chop and drop, que quiere decir cortar y tirar en inglés. Suena muy bien en inglés, chop and drop. Sí. Diría que en mi casa, en el balcón, iba podando, sacando unas ramas secas y en vez de tirarlo al orgánico, con una tijera le daba unos cortes y ya lo dejaba cubierto arriba de la maceta. Y eso lo he hecho y se va acumulando y tú vas generando un perfil de vida espectacular. Tu propia planta te está nutriendo de tu mulch para tu maceta. Eso es fantástico. Claro, esto es en naturaleza, es lo que pasa, ¿no? Porque en un sistema tienes plantas anuales y perennes. Y las perennes, las anuales, cuando mueren, entran en senescencia, ¿no? Se caen y se descomponen. Y las perennes, pues caen las hojas, o caen ramas, o pasa un herbívoro, la rompe y cae al suelo. Y entonces se recupera estos minerales que se han ido para hacer estas partes de la planta, se van directamente al suelo. Entonces, esto es como pasaría en un sistema natural y eso tal vez es lo que necesitamos tal vez idear y pensar. ¿Cómo sería la manera más estética y coherente que pueda encajar dentro de mi sistema de macetas o tal, ¿no? O poniendo mulchings inertes, como la paja, la madera, piedras, o poniendo vivos o ofreciendo esto también, que con la pequeña poda que damos, que caiga. Tal vez no sea suficiente, ¿no? Para cubrir todo un sistema y alimentar todo un sistema, pero desde luego ganamos. Y además, yo recomiendo algo, si no tenéis las macetas todavía cubiertas con el mulch que quieran, miren el abanico de posibilidades que hay, antes de cubrirlo, hacer un repicado superficial de la tierra. Usualmente es tierra que ha estado descubierta, está muy, lo que se llama acorazada, que por el uso del agua quizá quedan expuestos arriba solamente los pedazos más grandes del sustrato y los finos se han lavado, se acoraza, se genera como un escudo impermeable, compactado.
romper eso primero yo soy muy de usar las manos, debo decir. Yo en las macetas me encanta usar las manos sin guantes, es donde mejor las entiendo. Pero si no, con un tenedor, con una cuchara, con una pequeña pala, remover la tierra y también, sobre todo, evitar. ¿Qué es lo que sucede? El cepellón de tierra, cuando se va resecando y abriendo, va generando un intersticio entre la maceta y la tierra. Y por ahí es donde el agua automáticamente va a caer como a cascadas por los costados. Y ese agua que la vemos aflorar, decimos, qué buen drenaje que tengo, porque vemos que rápidamente aparece en el plato de abajo. En realidad el agua está yendo a los costados y está corriendo a velocidades entre la maceta y la tierra. Si tú desde arriba vas repicando y desarmando y evitando eso, ya el agua vuelve a coger otros caminos. Y el agua es muy perezosa y donde ha ido una vez y le funcionó, irá siempre por ahí. Y eso es erosión a nivel de maceta. Esas erosiones a nivel de maceta, la vida nos ayuda a combatirlas. Sí. Con macro y microagregados, y también la vida dentro de la tierra va cortando los canalículos del agua y va generando otros. Entonces el agua va a ir percolando cada vez por caminos distintos. No confundir buen drenaje con agua que estoy perdiendo. Entonces, volviendo al mulch, antes de hacer el mulch, repicar la superficie y luego colocar el mulch. Y también lo que puedes hacer es regar un poquito este mulch con un extracto de compost, un té de compost. Mira, nunca lo había hecho, me parece buenísima. Esto es lo ideal. Lo sumerges un poco antes. Claro, depende qué sistemas estás trabajando. Cuando tú dejas agua en superficie, se fosiliza, se oxida. No tiene suficiente microbiología o humedad para descomponer y se queda ahí y bueno. Entonces, si remojas con un inóculum de microbiología ya está, empiezas, activa el sistema. Bueno, tú sabes que muchas veces me preguntan, hablando de buenas prácticas, también es cómo mantener tus abonos, tus compost, sobre todo el compost y vermicompost en este caso. Acerca de dónde lo guardo, cómo lo guardo. Primero que todo, sería ideal, que entendemos que a veces se aleja de las posibilidades de lo que hacemos, pero sería ideal que tú uses y consumas el compost y vermicompost como consumes una fruta o un zumo de naranja. Lo usas en fresco. Lo tienes maduro, lo han traído de un campo, lo han producido en una granja, está en un estado de humedad óptimo, tiene toda la riqueza de vida porque has exigido analíticas y tu proveedor te ha demostrado que es un compost o vermicompost con vida. Lo utilizas en el momento. Yo recomiendo enormemente comprar menores cantidades más recurrente que abastecerte con una bolsa de 50 litros de compost que has dejado en el trastero y que se ha secado y se ha compactado y que ahí ha quedado. Entonces es mucho mejor trabajar recurrentemente con abonos de buena calidad y ir agregando constantemente para mantener el estado de situación que tener un stock de algo que se puede secar, que puede, bueno, al fin y al cabo es perder la vida del compost. No obstante, ¿cómo mantener la humedad en un paquete de compost? El compost usualmente viene envuelto lastimosamente en plástico, aunque también hay otras compañías que ya están empezando a desarrollar paquetes compostables. Lo que sucede es que como el packaging es compostable y el compost tiene vida, el mismo compost se come el paquete. No hay problema, apenas te llega lo pones en un frasco de cristal o algo lo más inerte posible. Con el tiempo va a ir perdiendo humedad. ¿Cómo sostenerle la humedad? No le pongas agua líquida como está porque lo que generas es un lodazal. La idea es, no sé si alguna de la que está del otro lado fuma tabaco de liar, que cuando se seca te recomiendan ponerle un trozo de manzana o un trozo de patata dentro del tabaco. De la misma manera tú pones unos trozos de patata dentro de un frasco de compost o de vermicompost y simplemente con agitarlo, la patata o la manzana le irá devolviendo humedad lentamente y el compost se lo va a ir comiendo. A la larga no quedará nada, no reconocerás que alguna vez hubo un pedazo de manzana ahí adentro y aparte habrás recuperado o mantenido un nivel de humedad. Es una práctica que recomiendo mucho hacer como para mantener los abonos. Y lo otro es, no lo dejes al sol. Algo tan básico, no dejarlo al sol el compost. Un frasco, en una buhardilla, en un trastero, en un bajo mesada, una cocina, en un lavadero, pero alejado del sol. Y luego con simplemente abrir la tapa una vez cada X semanas, se vuelve a oxigenar un poco el compost. Pero corolario de esto, usarlo en fresco, ¿no?
Sí, aquí volvemos a, los americanos lo dicen muy bien, bug in a jug, es el bicho en un frasco, ¿no? Que es muy complicado mantener sistemas, por muy dinámico que sea, en parámetros tan limitantes, ¿no? Entonces, hasta un compost que tienes en tu jardín, que lo has hecho tú, después de un año, 2 años, las comunidades microbianas van cambiando, van fluctuando y nunca tendrá una potencia, y depende para lo que uno quiere, ¿no? Entonces, si quieres realmente inocular un sistema, necesitas más vida. Si quieres simplemente ofrecer un poco de materia orgánica para el sistema, pues a lo mejor no hace falta tanto, pero va cambiando, entonces tener en cuenta que es un organismo vivo. Si tu compost que has comprado ya tiene vida, o vermicompost, ¿no? Y que todo irá cambiando, entonces lo ideal es, yo también estoy de acuerdo de hacer, tal vez no tan conveniente, pero más compras, menos cantidad y más frecuente. Más frecuente, más fresco. Mm. Al fin y al cabo, comentamos esto en el primer módulo, que las plantas, yo me siento afín a eso, son mis mascotas, mis plantas. Entonces quiero darles de comer lo mejor, estoy atento, entiendo que hay una repetitividad en la asistencia que le damos a las plantas, y cuanto más recurrentemente las asistimos, entre comillas, más preventivos estamos siendo con toda esta práctica. Sí, no solo en el preventivo, ¿no? Yo creo que también realmente las plantas se disfruta muchísimo con las plantas. Se disfruta mucho con sus aromas, a veces con los sabores también. Tenemos muchas hierbas culinarias, ¿no? A veces en la terraza. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que todos los sabores, todos los aromas y lo que dure o se estropee, ¿no? la planta, tiene que ver directamente con la microbiología que tiene en el suelo. Entonces, si tú estás buscando unas flores, no sé si te ha pasado, has ido a comprar unas flores en una floristería y ¡buah!, huelen buenísimos estas, y desde luego volverás a ir. Y esto pasa cuando hay este microbioma que está encajado con el sistema, porque son ellos que estimulan todos estos compuestos de la planta. Y sí, desde luego yo creo que habrá situaciones, no voy a decir que no, que de alguna manera u otra químicamente podemos llegar ahí, pero es complicado y es caro. A mí me gusta pensar eso, que el sistema, confiar en el sistema, y que yo puedo generar un sistema que se autoabastezca y que genere esto constantemente, estos resultados buenos, estos olores, el sabor de la menta, el sabor del cebollino, ¿no? Cualquier cosa así que me impacte, ¿no? Y me deje, y después el valor nutricional también, que no hace falta hablar aquí, pero todo esto va directamente relacionado con este pequeño ecosistema que estábamos hablando, la disponibilidad de los nutrientes en el momento adecuado, en la forma adecuada para la planta, y solo consiguen hablar los microorganismos con la planta, con este sistema. Ella sabe, la planta sabe, los microorganismos saben. Sí, sí, sí. Cuanto menos en el medio nos pongamos y más entendamos cómo funcionan, mejor los vamos a criar. Bueno, nos gustaría hacer esta microgestión, ¿no? Pero es complicado, y a mí me gusta disfrutar también y no estar pendiente y haciendo pruebas constantemente de, ¿no?, de qué necesita mi planta ahora un poco de boro, ahora un poco de calcio, ahora no sé qué. Sí, ¿no? Y es más, me pongo en los zapatos de la persona que va a las floristerías y compra las plantas y demás. En el fondo, esa persona tiene un montón de cosas en mente de su curro diario, de la familia. En el fondo, estar atento al boro, como has dicho, de su ficus elástica, no es plan. El plan es verlo, que pase lo que pase, se hidrata bien, funciona bien, Sí. y todos los sentidos, tanto el olfato, el sabor y los colores y demás, son exaltados. Ahí está. Por el tema de un buen consorcio, un buen manejo de la vida en el Sí. suelo. Y parece mentira, pero luego, mira, ya terminando el tercer módulo, ya casi 3 horas junto contigo del otro lado, y todo esto se reduce a: no mates la vida, cucharadas por vez, no le pongas cloro al agua, la vida sabe regularse. Y algo que me parece importante también resaltar es que hablamos mucho de microorganismos, y son todos microorganismos que no son patógenos para nosotros como seres humanos. Digo porque
Mucha gente que quizá no está cercana a este tema y dice, bacterias y demás, voy a terminar en el hospital. No, al contrario. Incluso cuando hablamos de alimentos orgánicos que no tienen nada de pesticida, que así se coge la manzana del árbol y tú te la comes, ¿por qué también estamos? No solo el sabor de la manzana está guay, y es excelente el color, los aromas, los sabores, sino que también tú al morder esa manzana te estás poniendo en tu intestino microbiología, que es la misma de la manzana, es la que está en tu intestino luego, y hay una conexión de microsistema externo e interno, y ese es el balance. Eso es lo que se ha roto con Sí, hay un con la montón de estudios industrialización. ahora que dicen que la comida de ahora no tiene el mismo valor nutricional que hace 50 años y los valores eran absurdos, eran tipo un melocotón, comer un melocotón, lo que te ofrecía comer un melocotón hace 50 años, ahora tienes que comer 56. Uno por año perdimos, más de uno por año perdimos. Es una locura. Entonces, claro, y esto es un tema fundamental, ¿no? Decimos ahora que el suelo está carente de minerales. No es tanto los minerales que está carente, pero también es el catalizador que pueda liberar estos minerales en el momento adecuado. Y si no hay esto, tu fruta sabe a agua, tu verdura sabe a agua. Por eso los tomates, y sabemos, nos acordamos de los tomates de los abuelos, ¿no? Del pueblo. Es por eso, es porque fueron creados de una manera diferente. La semilla venía de un sitio diferente, se hacía compost constantemente en las casas, ¿no? Porque era un sistema de reciclar tu propia basura también. Y sin querer estás estimulando vida, porque estás generando más vida en el sistema y ahí está. Y eso es un poco lo que deberíamos buscar. Último dato de color, fresa del postre, la cereza arriba de la nata. A ti que seguramente también te interesa el tema de sostenibilidad, huella de carbono, emisiones de gas de efecto invernadero, cada maceta, porque hablamos de bosques milenarios ¿no? y centenarios, pero cada maceta que tiene también un sistema de vida dentro, en su cepellón de tierra, que hay hongos ahí adentro, también es parte del secuestramiento de carbono y también es parte de la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. A ver, evidentemente no lo harás por eso, pero como valor agregado, como de paso cañazo, también estás reduciendo la huella de carbono de la humanidad. Los Así hongos son máquinas perfectas de fijar carbono. Ellos, sí, sí, es increíble, pero sí. son los hongos, no son las plantas, son los hongos los que fijan el Sí, carbono. desde luego en un árbol sí que puedes tener bastante, pero claro, un árbol tarda años en crecer y los hongos lo van fijando directamente ahí en sus hifas. Bueno, seguro que tienes ahí varias preguntas, muchísimas, y si no las tienes tú, quiero que sepas que usualmente cuando te juntas en una dinámica en vivo de preguntas de otras personas, muchas veces terminan siendo tus mismas dudas. Así que te invitamos a participar de la ronda de preguntas y respuestas en vivo que haremos con Isa para conocernos, y también estás totalmente invitado o invitada. En el cierre de año vamos a hacer un encuentro presencial donde vamos a hacer un poquito de networking, pica a pica, vamos a tener microscopios en vivo para que por fin puedas ver adentro del suelo y los compost. Te invitamos a que traigas una muestra de tu tierra, de la maceta esa que tienes en mente. Trae una muestra que la ponemos en el microscopio, vamos a estar allí compartiendo un buen momento, música y al final un momento humano para estar con gente que le gusta lo que también te gusta, que son las plantas, las flores y todas esas cosas bellas verdes. Gracias.